Hola, un saludo muy formal para todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Brian Luque y a continuación les voy a presentar el grupo de trabajo que está conformado por Ángela Quintero, María Corrales, Neider Soto y Alison Soto. A continuación les vamos a hablar sobre Antonio José Uribe. La materia es pensamiento administrativo. Antonio José Uribe nace en Medellín en 1869 y fallece en Bogotá en 1942. Estudió en la Universidad de Antioquia, aunque por falta de profesores en Medellín tuvo que terminar sus estudios en Bogotá, graduándose con la tesis titulada Estudios sobre la servidumbre según el Código Civil de Minas y Colombia. Abogado de profesión, perteneciente a muchos grupos importantes tanto como la Academia Colombiana de Historia. Fue fiel seguidor a su partido político, el Partido Conservador. Fue considerado como el jurista más importante del siglo XIX y a principios del siglo XX. Jurista es la persona que se encarga del estudio de los derechos. Fue diplomático, uno de los más importantes, y fue un político colombiano. Uno de estos tratadistas, que fue quizás el más importante de América Latina sobre los derechos, fue él, teniendo varias publicaciones en compañía de otros autores muy importantes en la política de Latinoamérica. Tuvo papel como ministro de Relaciones Exteriores en Colombia durante un año hasta su renuncia. Este proceso tuvo su tiempo desde el 22 de abril de 1902 hasta el 5 de febrero de 1903. De ahí pasó a desempeñarse como ministro de Relaciones Públicas en Colombia del 8 de junio de 1903 al 7 de agosto de 1904. Vamos a hablar sobre un breve repaso de las publicaciones. El estudio sobre las servidumbres. La industria petrolera es una de las más importantes dentro de la economía de nuestro país, por su creciente desarrollo a través de los años. Por esto necesita o merece ser analizado desde un punto de vista jurídico. Código de Minas de Colombia. El presente código tiene como objetivo de interés político fomentar la explotación técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada. Tratado de Derecho Civil Colombiano tiene como objetivo regular todo tipo de relaciones personal o patrimonial. Introducción de la jurisprudencia. Es la fuente de derecho directa o forma de derecho como marco de sus propias funciones. La reforma administrativa de 1903 es un excelente tratado de historia de la educación desde la independencia hasta la fecha actual, donde se dio la expedición, como se explica y se justifica con las normas exactas. El Tratado de Derecho Penal trata de una de las nociones más consideradas por el derecho penal sobre la historia del delito y cómo tratarlo. El derecho mercantil colombiano es un derecho comercial, se encarga de hacer cumplir las normas y leyes estipuladas en el Código de Comercio de la República de Colombia. A continuación les va a continuar hablando la compañera Ángela un poquito más sobre el enfoque de cómo se realiza todo esto que este autor hizo en Colombia. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángela Andrea Quintero. En la tarde de hoy vamos a hablarles acerca de Antonio José Uribe. Es uno de los escritores que al PNC nos correspondió investigar. Para Antonio José Uribe hoy le vamos a hacer el análisis a algunos de los aportes. Elegimos estos tópicos por considerarlos muy importantes, sin embargo hay que aclarar que la gama de obras y de aportes es muy amplia, abarca sistemas económicos, tratados comerciales, temas educativos, temas de propiedad, entre muchos otros. En cuanto a los aportes en la educación, nos vamos a detener un poco en la Ley 39 de 1903, denominada también la Ley Uribe, donde habla de la instrucción pública y que será organizada y dirigida en concordancia con la Iglesia Católica.
recordando que Colombia fue un país laico apenas hasta la Constitución de 1991. Esta ley sienta las bases del sistema educativo. Ya el escritor lo había dicho antes, de que el atraso industrial del país tenía su origen en el sistema vicioso educativo que teníamos. Antonio José fue catedrático 45 años de retórica en la Universidad de Antioquia, lo que siempre lo tuvo con una conexión directa con la educación. Además fue ministro de Educación. Dentro de la ley 39 de la que estamos hablando en este momento, se destaca cómo él hace la separación entre primaria, secundaria, industrial y profesional, y asimismo cómo se redistribuyen los costos, algunos para nacionales y algunos departamentales. Continuamos con la política administrativa. Para 1928, Antonio José Uribe hizo un aporte muy importante con un libro que se llama La Reforma Administrativa Colombiana, dentro de muchas otras obras con las que cuenta el autor. Para mencionar algunas: Estudios sobre las servidumbres, el Tratado de Derecho Civil Colombiano, Código de Minas Colombiano, Estudio de Explotación del Territorio, la Evolución del Derecho Civil y Derecho Mercantil Colombiano. Estos aportes se basaron mucho en el estudio de la realidad colombiana y la evolución de esta realidad. En cuanto a la minería, impulsó mucho el desarrollo minero del país, basado en la productividad de un pueblo. Restablece la Escuela Nacional de Minas de Medellín, que había sido clausurada por razones de la guerra civil. Y el tema de las servidumbres, aparte de que establece algunos criterios que hoy en día son utilizados, también fue un trabajo de tesis de grado que le mereció muchísimos honores, y además algunas de las definiciones, por citar un ejemplo, donde se establece qué es la servidumbre y cuáles son las condiciones que se deben dar, siguen vigentes al día de hoy. Bueno, básicamente estos son los aportes que quisimos esbozar en la tarde de hoy. Cabe aclarar que la gama es muy amplia, como lo mencionaba anteriormente, y es merecedor de una consulta para quien quede con la inquietud de los temas. Agradezco muchísimo la atención y les dejo la inquietud de consultar al autor. Muchísimas gracias. 424. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alison Fernando Soto y les vengo a hablar sobre el ilustre caballero Cerveleón Pinzón Flores, el cual fue un catedrático de Economía Política, el cual nació en el 26 de septiembre de 1813 en Vélez, Santander, y el cual falleció el 24 de febrero de 1870 en Bogotá. Hablamos que el señor Cerveleón Pinzón fue un profesor de Derecho Constitucional. En 1839 arrancó su vida jurisprudencial política como divulgador, publicista y a la vez como profesor. Entre sus trabajos, él fue secretario de Relaciones Exteriores en el año 1849, 1853 y 1854. También fue secretario de Gobierno y de Guerra en el año 1855 y 1856. También fue administrador de aduanas en el año 1859 en la ciudad de Santa Marta. Entre sus trabajos o sus funciones que más destacadas que tuvo fue que fue magistrado y presidente de la Corte Suprema. También fue senador representante de Vélez, Santander. Fue gobernador de Tunja, secretario de Washington.
hablamos que entre las ideas que tuvo el señor Cerveleón Pinzón, la más destacada fue lo de la paz pública. También habló sobre la presentación de la primera reforma a la Constitución de la Nueva Granada. Y también elaboró un tratado de la ciencia de la administración pública. También, entre sus obras, Cerveleón Pinzón hizo sobre la ciencia constitucional, los principios sobre la administración pública y la filosofía de la moral. Hablamos que Cerveleón Pinzón es muy recordado por su integridad y moderación que tenía hacia todos los colombianos. También era una persona totalmente desinteresada y era fiel a sus convicciones de su partido político. Se habla que Cerveleón Pinzón tenía dos temores. Él decía que esos dos temores, el primer temor era la guerra civil. ¿Por qué? Porque dice que se había constituido en Colombia en una vía inelutable para imponer cambios del gobierno, cambios políticos y constitucionales, y también en una vía de afirmación y cohesión a los partidos y una amenaza permanente a las instituciones y a la orden social. El otro temor que él tenía provenía de la segunda intervención francesa en México por parte de la intervención francesa. Dice que era por la implementación del imperio en cabeza de Maximiliano. Dice que Pinzón estaba convencido de que si no atajaban la guerra civil y la lucha interna, poco se podría hacer para conjurar cualquier amenaza que llegara del exterior. Y entre sus obras él fue designado o comisionado para escribir sobre el catolicismo republicano. Dice que esto era un pequeño libro destinado a enseñar la historia de la patria y los principios del republicanismo. Dice que este libro tuvo una característica, que fue por su sencillez y claridad, como lo acostumbraba el señor Cerveleón Pinzón Flores. Compañeros, que tengan muy buena tarde. Muy buenos días, mi nombre es María Inés Corrales Castañeda y hoy les voy a profundizar sobre Cerveleón Pinzón, los aportes que él hizo al Estado, a la formación del Estado y la Constitución como tal. Uno de los aportes importantes, en los cuales, o las publicaciones importantes que él hizo en su época, fue el discurso sobre la paz pública, que fue entre 1813 y 1870. Es considerado muy importante, ya que en su época pues habían guerras civiles, pues todo el Estado colombiano sabemos que se va formado, o nuestros estados, tras de revoluciones y también de guerras, ¿cierto? Entonces, una de las cosas importantes que él habla es que para que un Estado se fortalezca en sus instituciones, es importante la paz, porque es desde la paz que puede un país generar un desarrollo social y económico y cultural. Y esto también se puede evidenciar a pesar de toda la historia que ha pasado, los años que han pasado y siglos que han pasado. Podemos verlo en el día de hoy, en la actualidad. Vemos los diferentes conflictos sociales que se han dado en nuestro país con las FARC, los paramilitares, grupos armados, y que estos conflictos no permiten que realmente exista un desarrollo social, económico y cultural dentro de los territorios. Y es por eso que hablaba pues en esa época que también había el tema de las guerras civiles, la importancia de la paz para que se pueda generar ese desarrollo social y económico dentro de los territorios. Otro tema súper importante que él también publicó fue sobre la filosofía moral, que fue en 1840, y él habla que el problema no es el sistema, el problema es el hombre, ¿sí? O sea, pero desafortunadamente cuando vamos a hacer análisis de los diferentes sistemas políticos, siempre hablamos que el problema es el sistema político, pero él ya acá lo mira desde una moral, como nosotros los seres humanos, si manejamos una moral pues sólida, transparente,
realmente podemos construir un verdadero desarrollo tanto personal, colectivo y también desde las naciones. Entonces él mira que el problema no es el sistema, sino el hombre. Y lo otro, él también habla ahí en esa parte, es que reformar los hombres depende de las instituciones. Entonces, como es de importante la educación, pues digámoslo en este caso, la educación, el cual permite que el ser humano o la persona o el hombre realmente pueda, cuando ya sea un adulto, pueda tener una rectitud, unas buenas bases y valores éticos y morales para poder construir, ayudar a la reconstrucción de un Estado, de una soberanía pues, en los territorios. Entonces es muy importante el tema de la filosofía moral y que esto también ha venido trascendiendo. Mire que eso pasó en 1840 cuando él escribió eso, hizo un análisis muy profundo, pero sin embargo hoy en día podemos verlo, ¿cierto? Si nosotros no nos educan desde la casa, desde el colegio, desde la escuela, no nos dan buenas bases de valores éticos, pues obviamente cuando salgamos a la vida social, laboral, las cosas van a ser totalmente diferentes y eso lo podemos ver. Porque vemos que antiguamente daban, por ejemplo, urbanidad de Carreño, hoy en día ya no lo dan. O sea, muchos valores se han perdido. Otro tema que él habla era el constitucionalista colombiano, que lo escribió en 1839. Y ahí él da 7 principios de toda buena constitución y son estos: la responsabilidad de todos los funcionarios públicos, el segundo, su alterabilidad, el tercero, la libertad de la imprenta de censura pública, la cuarta, la publicación de todos los actos de gobierno, el quinto, el derecho de la representación y asociación, la sexta, la prohibición general de ejercer cualquier autoridad no delegada por la Constitución o la ley o de ejercerla de otra manera de la que la Constitución o la ley prescribe. Y la última, la inviolabilidad de la Constitución. Y otro punto importante que nos parece que fue el catecismo republicano que se dio después en 1863. Ustedes saben que hubo un cambio brusco a nivel del país donde los liberales le ganaron a los conservadores, entonces cambió el sistema político. Y entra el presidente en ese entonces, fue Tomás Cipriano de Mosquera, y él le otorgó a Severo León, a Pinzón, de que escribiera el Catecismo Republicano, en el cual él en ese documento lo que hizo fue, en muy breve, fue enseñar la historia de la patria y los principios republicanos en ese entonces. Entonces es algo también que hay que resaltar, porque hoy en día eso también se ha perdido a nivel de la historia. Entonces, muchas gracias.